En esta clase vamos a platicar ahora sobre el teorema del muestreo. Veamos entonces en qué consiste este teorema. En clases anteriores yo les había platicado que el teorema del muestreo fue la pauta, fue el puente entre lo analógico y lo digital. Fue lo que permitió poder trabajar señales analógicas en formato digital. ¿Por qué? Como lo vamos a ver en lo siguiente, ahora ya no es necesario trabajar con todos los valores que tiene una señal analógica, que es infinito, porque recuerden que una señal analógica es continua en tiempo y significa que hay un número infinito de valores de tiempo y cada valor en el tiempo tiene un valor de amplitud. Por lo tanto, también hablamos de un número infinito de amplitudes. Ya no fue necesario o ya no es necesario para las diferentes aplicaciones, entre ellas la comunicación, trabajar con ese número infinito de valores, sino que basta únicamente con trabajar con unos cuantos. Y estos valores contienen toda la información de la señal analógica o trabajar con estos valores es equivalente a estar trabajando con toda la señal analógica. Por eso es que dio la pauta para poder trabajar ahora en un formato digital. ¿Pero en qué consiste este teorema? Bueno, si ustedes van y lo buscan en la literatura, buscan la definición de teorema del muestreo, encontrarán lo siguiente. El teorema del muestreo dice, la versión muestreada en tiempo de una señal SDT, ya sabemos qué significa, esa señal es analógica, contiene toda la información para recuperarla. Es decir, si se tiene una señal analógica, como aquí lo vemos en la figura, y esta señal analógica tomamos muestras, entonces estas muestras, que son las que están en azul, estas muestras en azul, contienen toda la información que se necesita para recuperar a la señal analógica. La podemos recuperar o se podría recuperar en su totalidad. ¿Cómo es posible que a partir de unas muestras se pueda recuperar valores que no se conocen de la señal? Por ejemplo, estos. Todos estos valores no se conocen. Todos estos valores no se conocen. Sin embargo, el teorema del muestreo dice, no es necesario conocerlos. Si tú o si se conocen unos cuantos, se pueden recuperar los otros que no se conocen. La pregunta es, ¿cómo? Y eso es de lo que vamos a hablar en esta clase. Primero, para poder recuperar la señal original a partir de las muestras de esa señal, hay que cumplir con tres condiciones. Número uno, debe de tratarse de un muestreo ideal. Número dos, la frecuencia de muestreo debe de ser mayor o igual a 2 veces la frecuencia máxima. A esta condición 2 se le conoce como criterio de Nyquist sobre muestreo. Criterio, voy a anotar para que tomen nota, se conoce como criterio de Nyquist y tiene que ver con el muestreo y lo vamos a llamar nosotros primer criterio de Nyquist porque en la unidad 2 vamos a ver el segundo criterio de Nyquist que tiene que ver con la transmisión. El primer criterio tiene que ver con el muestreo. Entonces, esa segunda condición es el primer criterio de Nyquist que está relacionado con el muestreo. Es muy común encontrar que confunden mucho y a esta condición le llaman los alumnos, no la literatura. Cuando yo pregunto a alumnos de semestres posteriores, cuando supuestamente ya vieron teorema del muestreo,
y se les pregunta qué es el teorema del muestreo, la gran mayoría contesta que el teorema del muestreo dice que la frecuencia de muestreo debe de ser mayor o igual a 2 veces la frecuencia máxima. Eso es incorrecto. El teorema del muestreo dice lo que acabamos de comentar. A partir de las muestras de una señal analógica, es posible recuperar en su totalidad a la señal analógica, pero siempre y cuando se cumplan 3 condiciones. Muestreo ideal, primer criterio de Nyquist, o que la frecuencia de muestreo sea mayor o igual a 2 veces la frecuencia máxima. Y tercero, que el ancho de banda de la señal analógica a la que se tomaron muestras y que se quiere recuperar tenga un ancho de banda finito, es decir, que su ancho de banda o su espectro pertenezca a un intervalo finito, que esté acotado. Esas son las 3 condiciones. Esta condición sin problema se puede cumplir, porque nosotros controlamos la frecuencia de muestreo. Pero cuando vimos tipos de muestreo, se comentó que el muestreo ideal no se puede implementar en la práctica. Y como es una condición, entonces concluimos que el teorema del muestreo en la práctica no se puede implementar. En la teoría sí, porque en la teoría sí existe el muestreo ideal. Por lo tanto, sí se podrá implementar o sí cumplimos con esta condición para implementarlo. Pero en la práctica no. La tercera condición, el ancho de banda de la señal debe de ser finito. Otra condición que tampoco se cumple. En la práctica no hay señales que tengan anchos de banda finitos, pero sí existen señales que tienen anchos de banda que se pueden considerar finitos. Entonces ya se hace una aproximación. Por ejemplo, que se tenga una señal con un espectro que sea algo así. Entonces, la señal tiene un ancho de banda infinito. Sin embargo, para fines prácticos se puede acotar y decir que tiene un ancho de banda finito, que estas frecuencias prácticamente ya contienen muy poca amplitud y se pueden despreciar. Y se puede decir entonces que la señal tiene un ancho de banda finito. Pero repito, eso ya es una aproximación. Si somos estrictos, no serían señales con anchos de banda finito, por lo tanto, tampoco se cumpliría esta tercera condición, por lo que el teorema del muestreo tampoco se puede implementar debido a esta condición. Sin embargo, lo que sí se puede hacer es aproximaciones de estas dos condiciones para así poder implementar el teorema del muestreo y llevarlo a la práctica. Por ejemplo, no hay un muestreo ideal, pero sí tenemos un muestreo de cresta plana que podría tener un ancho de pulso lo suficientemente delgado o suficientemente corto para considerarlo que tiene una duración casi cero, como es la muestra en un muestreo ideal. Aunque ya sabemos que no existen señales con duración cero que se implementen. Sí en la teoría, pero podemos hacer pulsos tan delgados como sea nuestra posibilidad y considerarlos, aproximarlos o considerar nosotros que son impulsos en lugar de pulsos. Se hace esa aproximación y entonces se podrá tener un muestreo ideal. Segundo, ya lo comenté, se puede tomar o se pueden considerar señales cuyo espectro se pueda aproximar a un espectro limitado en banda. Entonces, conclusión, estrictamente hablando, el teorema del muestreo no se puede implementar. Sin embargo, haciendo algunas aproximaciones de dos condiciones, es posible implementar una versión del teorema del muestreo que nos dé unos resultados similares a lo que nos da el teorema del muestreo en forma teórica. Hablemos entonces de estas 3 condiciones, por qué hay que cumplirlas. Número 1, muestreo ideal. Ya sabemos qué es el muestreo ideal, ya no hay que hablar más. Se tiene la señal analógica, se toman muestras de la señal, es decir, se quedan con valores de la señal solo en los tiempos múltiplos TS. Y estos valores tienen duración 0. Listo, hasta ahí. Segundo, la frecuencia de muestreo debe de ser mayor, es importante, mayor o igual a 2 veces la frecuencia máxima.
¿Por qué? Por lo siguiente. Considere esta señal analógica. Esta señal analógica tiene su espectro. A través de una transformada de Fourier es posible obtener el espectro. Consideremos que este es el espectro. Se cumple la tercera condición. Un ancho de banda finito, acotado. Empieza en una frecuencia, termina en otra frecuencia. Tiene una frecuencia máxima. Vamos a llamarle Fmax. Y como el espectro es simétrico, porque es una señal real y estamos hablando de una representación exponencial compleja, entonces tenemos que el ancho de banda va a ir de menos Fmax a Fmax. Algunos conceptos igual de análisis espectral, quinto semestre. Esta señal o este espectro está limitado en banda, que va de menos Fmax a Fmax, siendo Fmax la componente de mayor frecuencia. ¿Qué significa esto? Esta componente es esta de aquí. Por ejemplo, si tenemos una señal y esta señal tiene una componente máxima de 10 kilos, significa que la frecuencia de muestreo para poder cumplir o para poder llevar a cabo el teorema del muestreo, la frecuencia de muestreo debe de ser mayor o igual a 20.000. Mayor o igual a 20.000 muestras por segundo. Es lo que significa. Entonces, es importante conocer esta frecuencia máxima de la señal a la que queremos aplicarle el teorema del muestreo. ¿Cómo podemos conocer esa frecuencia máxima de la señal? No queda otra más que conocer su espectro. Y para conocer su espectro hay que encontrar la transformada de Fourier. Hay equipos de medición que miden o nos muestran el espectro de una señal para poder observarlo en caso de que sea una señal aleatoria, por ejemplo, que no se pueda representar en una expresión de forma cerrada y por lo tanto no se pueda encontrar su transformada de Fourier, pero sí podemos conectarla a un analizador de espectros y estar monitoreando su espectro para ver cuál es su componente de mayor frecuencia. Y ya que la conocemos, ahora sí, proponer una frecuencia de muestreo donde se cumpla esta condición. ¿Por qué se debe de cumplir esta condición? Con lo que vimos en la clase pasada, debe de quedar claro. Recuerden, para generar un muestreo ideal, nosotros multiplicamos un tren de impulsos por la señal analógica de interés. Ya lo habíamos visto en la clase pasada. Este tren de impulsos, que es una serie de impulsos ubicados en múltiplos de TS, y la separación de estos impulsos es TS, se multiplica con la señal analógica y se obtiene las muestras o el muestreo ideal de esa señal. Estas muestras tienen duración 0 y están ubicadas en múltiplos de TS. La separación entre muestras consecutivas es TS. Esta es la versión muestreada de la señal analógica. Y a partir de esta señal se puede reconstruir la señal original. Eso es el teorema del muestreo. Eso es lo que dice. También ya hicimos el análisis espectral de este tipo de señales y vimos que el espectro de esta señal será el espectro de la señal original analógica, aquí está, repetido. Se repite, se repite, se repite. Y cada repetición estará centrada en Fs, que es el inverso de Ts. Aquí está. Vean, que eso ya lo explicamos en el video pasado, en la clase pasada. Vamos a ver 3 casos para que esto se entienda. Primer caso, que la frecuencia de muestreo sea exactamente igual a 2 veces la frecuencia máxima. ¿Qué sucedería? Bueno, dijimos que el espectro de la señal muestreada es el espectro de la señal original repetido y centrado en Fs. Voy a hacer un zoom. Yo ubico el primer espectro en 0, porque ahí tenemos un
un impulso. Estamos aquí en el dominio de la frecuencia, ¿eh? Aquí está, ven, en Fs, bueno, en 0, tenemos un impulso. Ese es el espectro del tren de impulsos del tiempo, ¿eh? Estamos en el dominio de la frecuencia, no hay que olvidar eso. Estos impulsos están separados Fs. Entonces, este espectro se va a encontrar centrado en 0, porque aquí hay un impulso. Y como va de menos Fmax, de menos Fmax a Fmax, pues va a ir de menos Fmax a Fmax. El siguiente espectro dice que va a estar en Fs, pero Fs es exactamente 2 veces Fmax. Entonces, fíjense, vamos a hacerle un zoom. De 0 a Fmax termina el espectro de la señal. Y luego, de 0 hacia menos Fmax, pues tenemos Fmax. ¿Sí? Ese es el valor de frecuencia. Pero este rango o este valor, pues es Fmax. Por ejemplo, para ponerle valores numéricos. Vamos a suponer que vaya de menos 10 a 10. Entonces, de 0 a Fmax hay 10 Hz. De 0 a menos Fmax también hay 10 Hz. O sea, hay 10 a la izquierda, 10 a la derecha. Y luego este espectro se repite centrado en Fs. Pero está centrado en Fs, es como si fuera la nueva referencia 0. De la referencia hacia la derecha tenemos Fmax. Del centro o de la referencia a la izquierda también tenemos Fmax. Entonces, aquí es Fmax y luego aquí es Fmax. Por lo tanto, estos dos, o este rango, tiene un valor de 2 veces Fmax. Para ponerle valores numéricos y se entienda. Imaginen que tenemos un espectro que va de menos 10 a 10. Entonces, y que la frecuencia de muestreo es 2 veces la frecuencia máxima. 2 por 10, 20. Entonces, el siguiente espectro estaría centrado en 20 Hz. Estamos en 20. Hacia la derecha, ¿cuántos hay? 10. Entonces, este punto acabaría en 30, ¿no? Que 20 más 10, 30. Y luego, hacia la izquierda, ¿cuánto hay? Otros 10. Porque recuerden que va de menos 10 a 10. 20 menos 10, 10. Este punto sería 10. Quiere decir que en este punto termina este espectro y luego empieza el siguiente. El siguiente espectro estaría centrado en 2 Fs. Fs es 30. Perdón, Fs es 20. 2 por 20, 40. Este estaría centrado en 40. Hacia la derecha hay 10 Hz, por lo tanto acabaría en 50. Hacia la izquierda hay 10 Hz, 40 menos 10, 30. Este mismo punto termina este espectro y empieza el siguiente. Y así consecutivamente. Aquí habría otro espectro, aquí habría otro espectro, así está infinito, tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces, este valor es 2 veces Fmax. Fmax, Fmax. 2 veces Fmax. Para este ejemplo numérico sería 20. Entonces, este sería el espectro cuando estamos en el caso límite del segundo criterio o la segunda condición, que dice que Fs debe ser mayor o igual a 2 veces Fmax. Estamos en el caso que es exactamente igual. Cuando es exactamente igual, los espectros se juntan en un punto. ¿En qué punto? En Fmax. Este sería el primer caso. ¿Qué pasa si ahora Fmax se hace mayor, no igual? Siempre es mayor a 2 veces Fmax. Para seguir con el mismo ejemplo numérico, consideren ahora que Fs es igual a 4 veces Fmax.
max. Para nosotros sería 4 por 10, porque recuerden que dijimos que vamos de menos 10 a 10. Entonces sería F max 10. 4 por 10, 40. Entonces nuestra frecuencia de muestreo sería 40. Estamos en este caso. Fs, que es 40, es mayor a 20. 20 es 2 veces F max. Se cumple esta condición. ¿Qué sucede? Lo que ya habíamos platicado en la clase anterior. Estos espectros se alejan entre sí, se separan. Aquí está, vean, se separaron. Tiene sentido. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ir de menos 10 a 10. El siguiente va a estar centrado en 40. Recuerden que es múltiplo de Fs y Fs, ¿cuánto vale? 40 para nuestro ejemplo. Y luego son 10 a la izquierda, 10 a la derecha. Por lo tanto, este espectro, ¿de dónde a dónde va a ir? Este espectro va a ir de 50 hacia, va a llegar hasta 50 a la derecha y a 30 a la izquierda. Y luego este va a estar centrado en 2 Fs, 2 por 40, 80. Y luego va a llegar hasta 90 y hasta 70. Entonces vean, este espectro acabó en 50 y el siguiente empieza hasta 70, entonces están más separados. Si nosotros todavía hacemos más grande esta frecuencia, por ejemplo, 10 veces, lo que va a suceder es que estos espectros se van a alejar más entre ellos. Ok, ahora, tercer caso. Fs es menor a 2 veces Fmax. Es decir, en el tercer caso no estamos cumpliendo el criterio de Nyquist, porque la frecuencia de muestreo no es mayor o igual a 2 veces la frecuencia máxima, sino que inclusive esta es menor. Recuerdan una vez más, los espectros, siempre el espectro de la señal muestrada idealmente es el espectro de la señal analógica, pero repetido. Y cada repetición está centrada en Fs. Ya vimos que en estos primeros dos casos, cómo quedan los espectros. Aquí se juntan en un punto, que es Fmax. Aquí de plano no se juntan. Están muy separados. Pero ¿qué pasa en este tercer caso? Por ejemplo, ahora vamos a suponer que Fs es igual a Fmax, que en este caso sería 10. Entonces vean que no se cumple el teorema, el primer criterio de Nyquist. Fs 10 es menor a 20, que es lo que se debería de cumplir. 10 menor a 20. Ok, ¿qué va a pasar? Bueno, esto. El primer espectro, que está en 0, inicia en menos 10 y termina en 10. Perfecto. El siguiente espectro está centrado ¿en dónde? En Fs. ¿Cuánto dijimos que vale Fs? Vale 10. Aquí está. Para fines de explicación, vamos a cambiar este valor y vamos a ponerle 15. Aún así, vean que no se cumple el criterio. 15 es menor a 20. O sea, no cumplimos el criterio de Nyquist. Este de aquí no es el criterio de Nyquist, solamente es un caso de análisis, ¿eh? El criterio de Nyquist dice que la frecuencia de muestreo debe de ser mayor o igual a 2 veces la frecuencia máxima. Aquí estoy haciendo a propósito que no se cumpla este criterio. Por eso estoy poniendo que Fs sea menor. O sea, a propósito no se está cumpliendo. 15, para este ejemplo numérico, cumple con esta condición. Por lo tanto, no se cumple ese criterio de Nyquist. Entonces, ahora sí, este segundo espectro estaría centrado en 15. Y luego son 10 a la derecha, 10 a la izquierda. Por lo tanto, este espectro acabaría en 25 y acabaría en 5. ¿Y qué notamos? Gráficamente observamos este traslape, este de aquí. Aquí se traslapan los espectros.
Si seguimos haciendo el análisis, el siguiente espectro, que sería este, está ubicado en 30. 2 por 15, 30. 10 a la derecha, 10 a la izquierda. Entonces llegaría en 20. Este espectro, que es el segundo, acabó en 25. Y este espectro, que es el tercero, empieza en 20. O sea, hay un traslape. Si seguimos dibujando, encontraríamos traslapes. A este traslape se le conoce como aliasing. Y lo vamos a estudiar un poquito más a detalle en la siguiente clase. Esto va a dar como resultado que el espectro de la señal muestreada no sea o no tenga esta forma. Aquí claramente se distingue que se repite el espectro de la señal original porque nunca hay traslape. De hecho, solo se juntan en un punto. Aquí mucho menos, vean, aquí están separados, por eso se ve muy claro que se repite. Sin embargo, aquí el espectro, aquí lo estamos haciendo por separado, recuerden, pero ya el espectro total es la suma de todos los espectros. Aquí no hay problema, porque como no hay interferencia, pues la suma de todos los espectros, pues son los espectros individuales, pero aquí la suma deformaría el espectro y veríamos como, algo como esto, por este traslape. O sea, este traslape es, estoy sumando esto más esto, me va a dar como una constante. Estoy sumando esto más esto, me va a dar como una constante. Por eso es que el espectro se vería de esta forma si ya lo sumamos. Esto va a dificultar que se recupere la señal. Ahorita vamos a hablar de ello. Esos serían los tres casos. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es asegurar que no suceda esto, que no se traslapen los espectros. Necesitamos que los espectros se distingan y para ello tenemos que separarlos, alejarlos, al menos para que no se traslapen, que es en este punto, o que es como este caso, que solo se toquen en este punto. Y esto sucede cuando es igual. Cuando es más grande, pues nos ayuda porque se separan. Por eso es que el criterio de Nyquist dice que Fs debe ser mayor o igual a 2 veces Fmax. Por eso ese primer criterio, para asegurar esta característica. En la siguiente clase vamos a hablar un poco más sobre aliasing, porque es muy importante y sobre todo les va a ayudar mucho para su curso de siguiente semestre, que es procesamiento digital de señales, donde también se vuelve a tratar este tema de aliasing. Por ahora finalicemos con el teorema del muestreo. Vean, ni siquiera hemos visto nada del teorema del muestreo porque dice, a partir de la señal muestreada o de la versión muestreada, es posible recuperar la señal original. Hay que responder a esta pregunta. ¿Y cómo? ¿Cómo se recupera la señal original a partir de las muestras? Bueno, vamos a explicarlo. Vamos a partir que ya tenemos la versión muestreada y que cumplimos con el criterio de Nyquist, ya sea que sea igual a 2 veces Fmax, la frecuencia de muestreo, o que sea mayor. El tercer caso, vean, donde es menor, ya no lo vamos a estudiar porque no tiene caso. Van a ver por qué, fíjense. Ahora estamos en el dominio de la frecuencia y vamos a partir de este caso. Este caso o esta gráfica es el espectro de la señal muestreada. Ya lo hemos dicho repetidamente. Si en el dominio de la frecuencia buscamos una manera de eliminar todas las versiones repetidas de los espectros, aquí no los dibujé, pero también se repiten a la izquierda. Si eliminamos estas versiones, únicamente nos quedamos con la versión que está en cero. ¿Están de acuerdo que la versión que está en cero es la misma que de la señal original? Por lo tanto, si nosotros eliminamos estos espectros, estamos recuperando este espectro.
Y si tenemos este espectro, podemos aplicar una transformada de Fourier inversa. ¿Y qué nos va a dar como resultado? La señal original. ¿Sí lo ven? Por eso es que a partir de la señal muestreada podemos recuperar la señal original. ¿Cómo? Ya que tenemos la señal muestreada, sacamos su espectro, eliminamos los que se repiten, excepto el que está en cero, y ya que tenemos el que está en cero, aplicamos una transformada inversa y listo. Obtenemos la señal original. ¿Cómo eliminamos las repeticiones de los espectros? Muy fácil, con una función compuerta o un pulso en la frecuencia, una señal pulso en la frecuencia. Vean, es un pulso que tiene una duración y que la duración sea lo que tiene el espectro. Si nosotros multiplicamos toda esta señal por esta función compuerta, donde esa altura vale 1 y esto vale 0, 0 por cualquier cosa, pues vale 0. 1 por cualquier cosa es el mismo valor, esto de aquí. Entonces, al multiplicar este espectro por esta función compuerta, cumplimos el objetivo de eliminar las versiones repetidas. Y ya nada más nos quedaría hacer la transformada inversa. Ahora, no se hace la transformada inversa. Vamos a seguir haciendo análisis espectral para que vean ustedes cómo es que se implementa. Esta función compuerta tiene una transformada inversa. Y esa transformada inversa es una función sinc. Una función sinc. Una vez más, hay parámetros importantes. Por ejemplo, este pulso tiene una duración delta F. Recuerden que estamos en el dominio de la frecuencia. Empieza en una frecuencia y termina en otra frecuencia. Tiene una duración, o más bien no duración, tiene un ancho delta F. Porque duración o hablar de duración es en el tiempo, ¿no? Tiene un ancho delta F. Y tiene una transformada inversa que es una función sinc. Y la función sinc tiene cruces por cero. Estos cruces por cero ocurren en múltiplos del inverso de delta F. Por ejemplo, ese primer cruce sería en 1 sobre delta F. Este sería en 2 sobre delta F y así consecutivamente. Ahora, si este de aquí o este ancho de la función compuerta cubre exactamente a el espectro de la señal, este espectro, ¿qué ancho tiene? Si vamos de menos F max a F max, este ancho tiene 2 F max. Por lo tanto, este primer cruce sería en 1 sobre 2 veces F max. Este sería en 2 sobre 2 veces F max. Y ahora, si nosotros decimos que F max, o que 2 veces F max es igual a Fs, estos cruces por cero ocurrirían en múltiplos del inverso de la frecuencia de muestreo. Y esto es lo que van a encontrar en los libros. En los libros, cuando explican cómo recuperar la señal, parten de la idea que están en ese caso, que Fs es igual a 2 veces F max y que este pulso en la frecuencia pues tiene un ancho de 2 veces F max. Por lo tanto, estos cruces por cero ocurren en múltiplos del inverso de la frecuencia de muestreo, n, ¿no? Para hablar de múltiplos. ¿Y quién es el inverso de la frecuencia de muestreo? Ts, ¿no? Ts. Por lo tanto, en el tiempo, estos cruces por cero ocurren en múltiplos de Ts. Así lo van a encontrar en la literatura. 3Ts.
Ok. Pero bueno, eso es importante conocerlo, pero más importante es lo que sigue. Una vez más, aplicando nuestras propiedades, si estamos multiplicando en el dominio de la frecuencia, ¿qué se hace en el dominio del tiempo? Dualidad tiempo-frecuencia. Si en el dominio del tiempo multiplicamos, en el dominio de la frecuencia convolucionamos. Entonces, si en el dominio de la frecuencia multiplicamos, en el dominio del tiempo vamos a, exacto, convolucionar. ¿Qué se va a convolucionar? Las señales del tiempo. Vean, para quedar más claros. Si en el dominio del tiempo, repito, en el dominio del tiempo multiplicamos las señales, en el dominio de la frecuencia convolucionamos los espectros. Ahora, si en el dominio de la frecuencia multiplicamos los espectros, en el dominio del tiempo convolucionamos las señales. ¿Qué señales? Pues las señales a las que corresponden esos espectros. Aquí estamos multiplicando esta señal estamos multiplicando este espectro por este espectro. Por lo tanto, tenemos que convolucionar o es equivalente a convolucionar en el tiempo la señal a la que le corresponde este espectro, que ¿quién es? La versión muestreada de la señal. La estamos convolucionando ¿con quién? Con la señal a la que le pertenece este espectro. ¿Cuál es? La función sin. Por lo tanto, esta multiplicación que se está haciendo en la frecuencia es equivalente a realizar una convolución en el tiempo de la señal muestreada o la versión muestreada con una función sin. Y si se hace la convolución, se recupera la señal original. A esto se le conoce como interpolación ideal. A esta también se le conoce como la función muestreo, por esto que estamos explicando. Así es posible recuperar la señal original, haciendo una convolución de la señal muestreada con una función sin. Ok, esto es el teorema del muestreo en forma teórica, pero como ya dijimos, pues no existe porque no hay muestreo ideal en la práctica. Y luego, tampoco hay señales con anchos de banda finitos. Tercer obstáculo, o el diseño de un el diseño de un sistema que tenga una respuesta al impulso, que sea una función sin, tampoco existe, al menos de forma analógica, de forma digital sí. Pero bueno, aquí ya introduje otro tema que también tuvieron que haber visto en quinto semestre, que es eh, la convolución y el filtrado. ¿Por qué? Cuando tenemos una convolución, por ejemplo, la convolución de la señal muestreada con la función sin. Esto es el equivalente a tener un filtro, que lo voy a poner, un filtro que tenga una respuesta, una respuesta al impulso y que la entrada a ese filtro sea la señal SDT. Es decir, SDT es esta versión muestrada de la señal. Entra a un filtro, el filtro tiene una respuesta al impulso, que es una función sin, y la salida YDT de ese filtro será la convolución de HDT con SDT, que es exactamente lo que estamos teniendo aquí. Por lo tanto, para reconstruir o para recuperar la señal original, se tiene que tener un filtro que tenga esta respuesta al impulso. Esta respuesta al impulso equivale a esta respuesta en frecuencia. Y esta respuesta en frecuencia equivale a lo que se le conoce como filtro pasa-baja ideal. Filtro pasa-bajas ideal. Entonces, quiere decir que para poder recuperar
la señal original, la señal analógica, a partir de la versión muestrada, lo que se necesita hacer es pasar la versión muestrada por un filtro pasabajas ideal. Pero resulta que los filtros pasabaja ideal tampoco existen. Lo que sí existen son aproximaciones a los filtros ideales, pero los filtros ideales no existen. Otro obstáculo para poder implementar el teorema del muestreo. Repito, eso no es impedimento para no aplicarlo porque se hacen aproximaciones, ya lo dije. El muestreo ideal no existe, pero sí el de cresta plana y se puede hacer lo suficientemente angosto el pulso para tener o considerar que tenemos muestreo ideal. Las señales limitadas en banda tampoco, pero podemos aproximarlas y limitarlas en banda, despreciando las frecuencias que ya contribuyen muy poco. Tercer obstáculo, no hay filtros pasa-baja ideales, pero sí hay filtros pasa-baja que tienen una aproximación. Entonces pueden hacer todas esas aproximaciones para poder implementar el teorema del muestreo. Por ejemplo, aquí es lo que comentaba. Este de aquí es la respuesta al impulso de un filtro pasabajas ideal. Y hay que convolucionarlo con la versión muestrada para recuperar la señal original. ¿Qué es la respuesta al impulso? También concepto de temario de quinto semestre. Filtrado también. Entonces, para la cuestión práctica, es decir, para implementar o llevar a la práctica y poder sacar provecho al teorema del muestreo, se hacen las siguientes aproximaciones. Muestreo de cresta plana, donde Tm es igual a Ts. Y además, Tm se hace lo suficientemente pequeño. Ahora, si Tm es pequeño y Ts es igual a Tm, en consecuencia Ts también es pequeño. Y si Ts es pequeño, entonces la frecuencia de muestreo es alta, porque recuerden que es el inverso. Fs es igual al inverso de Ts. Y si es pequeño, entonces el inverso es alto, es grande. Tercero, aplicar un filtro pasabajas real, como por ejemplo un filtro RC. Un filtro RC que está compuesto por una resistencia y un capacitor es un filtro pasabajas real. Ya no tendrá una respuesta que sea una función compuerta. Tendrá este tipo de respuesta, por ejemplo. Y vean, aquí ya no se tiene una versión muestreada de la señal analógica, sino ya se tiene una versión de muestreo de cresta plana. Entonces, esta señal que es muestrada o muestreo de cresta plana se hace pasar a través de un filtro pasabajas RC, por ejemplo. Puede haber otros tipos de filtros que tengan una mejor aproximación a una función compuesta, pero yo por facilidad, porque yo implementé un RC o las prácticas que les voy a demostrar ya de electrónica, implementé un filtro RC para poder recuperar la señal analógica. Tiene esta respuesta en frecuencia. Igual, respuesta en frecuencia, concepto de temario quinto semestre. Por lo tanto, cuando se hace pasar esta señal por el filtro RC, el resultado no va a ser igual, pero va a ser una aproximación a la señal analógica original. Para ello, se aplican estas aproximaciones. Y también estas aproximaciones, pues, para que funcionen, tienen o hay que tomar en cuenta algunos comentarios, como cuáles. Por ejemplo, si esta es la respuesta de un filtro RC, vean ustedes que esta de aquí, esto que está aquí, es el equivalente a esto verde. Le voy a hacer un zoom. Vean, esto verde vale 1, es constante. Por eso es que se recupera el mismo espectro. Pero como ya no va a ser constante, vean aquí ya no es constante. Va a haber una deformación del espectro. Por lo tanto, ya no se va a recuperar la señal original. Sin embargo, sí
hacemos esta aproximación que les voy a mostrar, esta respuesta en frecuencia del filtro RC la hacemos lo suficientemente ancha para que el espectro que está en 0 se va a multiplicar por esta sección. Y esta sección prácticamente se comporta como constante. Entonces es una aproximación. Ahora, también, vean, ya dijimos que el espectro de la señal muestrada se va a repetir. Aquí está, se va a repetir. Pero si hacemos eso, hay que tener cuidado con lo siguiente. Como este lo hacemos muy ancho, y si no separamos lo suficientemente esos espectros, vean que este espectro se multiplica por esta porción de la respuesta en frecuencia. Por lo tanto, no se va a eliminar. Esto no se va a eliminar. También acá no se va a eliminar. Entonces no se va a recuperar únicamente este espectro, que es nuestro objetivo. Por lo que también, además de hacer muy ancho esto, tenemos que alejar los espectros. ¿Y cómo los alejamos? Haciendo más grande Fs. ¿Y cómo hacemos más grande Fs? Pues aumentando la frecuencia de muestreo, lo que va a disminuir Ts. Y si disminuye Ts, pues también disminuye Tm. ¿Sí? Un muestreo de cresta plana. Ahora, ¿cómo hacemos que el filtro tenga un ancho más grande? Pues el ancho de banda debe de ser lo suficientemente grande. El ancho de banda de este filtro RC. ¿Qué tan grande? Pues hay que diseñarlo para que este ancho justamente termine donde empieza la primera repetición del espectro, para que prácticamente se cancele. Se multiplica por valores muy pequeñitos, prácticamente se van a cancelar. Para fines prácticos se puede despreciar. Entonces, el ancho de banda del filtro RC tendría que ser igual a la frecuencia de muestreo. Igual o mayor, porque no importa. Si es mayor, igual se va a multiplicar ya por estas porciones del espectro que ya son la respuesta en frecuencia del filtro, que ya son pequeñitas y se pueden despreciar. Así es como se recuperaría, o así es como se obtendría una aproximación del teorema del muestreo. Entonces, en resumen, para el teorema del muestreo, entonces, tomamos la señal analógica, determinamos su frecuencia máxima para, de esta manera, proponer una frecuencia de muestreo que cumpla con el criterio de Nyquist, pero que no solo lo cumpla, que se exceda. Por ejemplo, Fs mayor tal vez a 10 veces Fmax. O sea, todavía nos pasamos más del primer criterio. ¿Para qué? Para alejar estos espectros. Que recuerden que entre más grande Fs, se alejan más los espectros. Hay que tratar de hacer, en la medida de lo posible, grande la frecuencia de muestreo para que esto se aleje. Y si la frecuencia de muestreo se hace grande, quiere decir que Ts es pequeñito. Segundo, se hace un muestreo de cresta plana, que eso pues no hay problema porque ya hay circuitos. Y lo que nos dan esos circuitos retenedores, para volver a recuperar la señal, la pasamos por un filtro pasabajas. Puede ser el más sencillo, como un RC, que tenga un ancho de banda mayor o igual a Fs. O a F de la señal. Podría ser aquí. En lugar de Fs, sería mayor o igual a Fmax. Fmax, que es este punto. Recuerden, este punto es Fmax. Entonces, vean, aquí es mayor a Fmax. Por lo tanto, prácticamente la parte de que nos interesa se va a comportar como constante. De todas formas, más adelante, cuando acabemos de ver digitalización, haremos una práctica demostrativa. Bueno, yo haré una práctica demostrativa donde explicaré todo esto con la ayuda de un osciloscopio.
y algún hardware de propósito específico. Ahora sí, con esto finalizamos la parte de teorema del muestreo. Recordando que la digitalización es un proceso de 3 pasos: muestreo, cuantificación y codificación, y el muestreo tiene que ver con el teorema del muestreo, esto ya está cubierto. ¿Qué es lo importante en la digitalización? Tratar de aplicar el teorema del muestreo. O sea, cuando vamos a digitalizar una señal, hay que asegurarse que apliquemos el teorema del muestreo. ¿Qué significa? Que cuando tomemos muestras de la señal analógica, con las muestras que tomemos, podamos volver a recuperar la señal original. Y para ello, ¿qué hay que hacer? Tener cuidado en elegir la frecuencia de muestreo, con todo lo que ya explicamos en esta clase. Por lo tanto, este tema ya está cubierto. Ahora sí, vamos a empezar a hablar de cuantificación para nuestra siguiente clase. Vamos a ver qué es la cuantificación, que ya la explicamos, y los tipos de cuantificadores, y lo más importante, cómo diseñar un cuantificador y cómo funcionan los cuantificadores. Eso es lo que veremos en las siguientes 2 clases. Finalmente, la codificación. Para hablar de codificación bastará con una sola clase. Ya que veamos todo el proceso, ahora sí, haremos ejercicios para digitalizar. Sería todo por esta clase. Espero se haya entendido.